Hubo un hombre conforme al corazón de Dios que conquistó Jerusalén, unificó a Israel y estableció uno de los reinos más poderosos de su tiempo. Sin embargo, la mayor obra de su vida nunca llegó a realizarla. El rey David tenía un profundo anhelo: construir una casa permanente para el Dios de Israel. Durante siglos, el pueblo había adorado en un tabernáculo, una tienda sagrada levantada en los días de Moisés, donde reposaba el arca del pacto, símbolo visible de la presencia de Dios entre su pueblo. Ahora Israel vivía una época de paz. Jerusalén era la nueva capital del reino, y David habitaba en un magnífico palacio construido con cedros traídos desde el Líbano. Pero había algo que inquietaba profundamente su corazón. Mientras él descansaba bajo un techo de madera y piedra, el arca del pacto permanecía en una tienda. Aquella diferencia le parecía injusta. Fue entonces cuando David tomó una decisión que cambiaría la historia. Yo habito en una casa de cedro, mientras el arca del pacto de Jehová permanece entre cortinas. Segundo de Samuel 7, 1-7. Aquella idea parecía noble, parecía incluso inevitable. Pero Dios tenía otros planes. David compartió su deseo con el profeta Natán. En un principio el profeta aprobó el proyecto. Parecía la decisión correcta. Pero aquella misma noche ocurrió algo inesperado. Dios habló a Natán, y su respuesta sorprendió a todos. No sería David quien construiría el templo. No porque el proyecto fuera incorrecto, sino porque Dios había elegido a otra persona. David había sido un rey guerrero. Había derramado mucha sangre defendiendo a Israel. Por eso, el honor de levantar aquella casa sagrada sería reservado para un hijo que reinaría en tiempos de paz. Aquel hijo sería Salomón. Sin embargo, Dios hizo una promesa mucho más grande que un edificio. Prometió establecer para siempre la descendencia de David. Una promesa que siglos más tarde adquiriría un significado mucho más profundo. Aunque sabía que jamás vería terminado el templo, David no abandonó el proyecto. Todo lo contrario. Dedicó los últimos años de su vida a preparar cada detalle. Reunió enormes cantidades de oro, plata, bronce, hierro y piedras preciosas. Organizó sacerdotes y levitas. Diseñó la distribución del servicio en el futuro templo. Preparó planos, materiales y recursos para que su hijo pudiera comenzar la construcción sin demora. Según relata el libro de Crónicas, David declaró que aquella casa no sería un edificio cualquiera. Debía ser extraordinariamente magnífica. Un templo cuya fama y belleza fueran conocidas por todas las naciones. El sueño aún no se había hecho realidad, pero sus cimientos ya estaban siendo colocados. Cuando David murió, el proyecto más importante de su vida seguía inconcluso. Pero el hombre elegido por Dios ya estaba sentado sobre el trono. Un joven rey llamado Salomón estaba a punto de emprender una obra que cambiaría para siempre la historia de Israel. Y el mundo antiguo sería testigo del templo más impresionante jamás construido para el Dios de la Biblia. Antes de descubrir cómo comenzó esta construcción monumental, te invito a suscribirte al canal. Cada semana exploramos la historia, la arqueología y los grandes acontecimientos de la Biblia con un enfoque documental. Habían pasado 4 años desde que Salomón comenzó a reinar sobre Israel. El joven rey no olvidó la misión que su padre le había confiado. Había llegado el momento de convertir aquel sueño en realidad. Pero levantar una casa digna del Dios de Israel requería mucho más que buenas intenciones. Sería necesaria una enorme cantidad de madera, piedra, metales preciosos y miles de trabajadores especializados. Ningún reino de la región
poseía mejores bosques que Fenicia. Por eso, Salomón envió mensajeros al rey Hiram de Tiro, antiguo aliado de David. Hiram respondió con entusiasmo. Aceptó suministrar los famosos cedros y cipreses del Líbano, árboles admirados en todo el mundo antiguo por su resistencia, altura y belleza. Aquellos enormes troncos serían cortados en las montañas del Líbano, transportados hasta la costa mediterránea y enviados en gigantescas balsas flotantes hasta Israel. Mientras tanto, Salomón organizó una fuerza de trabajo sin precedentes. Decenas de miles de obreros, canteros, carpinteros y artesanos comenzaron los preparativos para la obra más ambiciosa que Israel había conocido. No sería solamente un edificio, sería el lugar donde el pueblo adoraría al Dios de la Biblia durante generaciones. En el 4º año del reinado de Salomón, la construcción finalmente comenzó. El lugar elegido no era cualquier terreno. Era el monte Moria, el mismo lugar donde siglos antes Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Ahora, aquella montaña sería escenario de otra obra trascendental para la historia de Israel. Miles de obreros comenzaron a trabajar de manera perfectamente organizada. Canteros extraían enormes bloques de piedra. Carpinteros preparaban los gigantescos cedros traídos desde el Líbano. Artesanos moldeaban piezas de bronce, oro y plata que más adelante decorarían el templo. Pero había un detalle extraordinario. Las escrituras relatan que durante la construcción no se escuchaban martillos, cinceles ni herramientas de hierro en el lugar de la obra. Las piedras eran talladas completamente en otro sitio antes de ser llevadas al monte Moria. Cuando llegaban, simplemente eran colocadas en su posición. Aquello convertía la construcción en una escena de orden, precisión y profundo respeto hacia la casa de Dios. Cada piedra, cada viga, cada detalle parecía ocupar exactamente el lugar para el que había sido preparado. Con el paso de los meses, la silueta del templo comenzó a dominar el horizonte de Jerusalén. Los inmensos bloques de piedra encajaban con una precisión extraordinaria. Sobre ellos se levantaban las enormes vigas de cedro traídas desde el Líbano. Poco a poco, la estructura adquiría la forma que David había soñado durante tantos años. Cada medida seguía cuidadosamente las instrucciones transmitidas a Salomón. Nada quedaba al azar. El edificio principal se alzaba sobre el monte Moria con una sobria elegancia. En su interior, gruesas paredes de piedra serían completamente revestidas con madera de cedro. Más adelante, esa madera desaparecería bajo un impresionante recubrimiento de oro. Ventanas estrechas permitían la entrada de la luz natural. Las cámaras laterales rodeaban el edificio para almacenar utensilios y servir a los sacerdotes. Durante 7 años, miles de hombres trabajaron con paciencia y precisión. No buscaban únicamente levantar un edificio monumental. Estaban construyendo el lugar donde el pueblo de Israel adoraría al Dios de la Biblia durante generaciones. Después de 7 largos años de trabajo, la construcción finalmente había concluido. Sobre el monte Moria se levantaba un edificio sin comparación en todo el mundo antiguo. Sus imponentes muros de piedra blanca contrastaban con el cálido color del cedro del Líbano. Todo había sido construido exactamente como Dios había ordenado. Sin embargo, lo más impresionante aún no podía verse desde el exterior. En el interior del templo, cientos de artesanos comenzaban una labor todavía más extraordinaria. Las paredes de cedro serían cubiertas completamente con oro puro. Cada sala, cada puerta, cada altar, cada detalle,
reflejaría la grandeza del Dios de Israel. El templo ya estaba terminado, pero su verdadero esplendor apenas comenzaba. Desde el exterior, el templo ya imponía respeto. Pero quienes cruzaban sus puertas descubrían algo aún más extraordinario. Las gruesas paredes de cedro habían desaparecido bajo una capa de oro puro. Las escrituras afirman que incluso el altar y el lugar santísimo fueron completamente revestidos de oro. La luz que entraba por las estrechas ventanas se reflejaba sobre las superficies doradas, iluminando todo el recinto con un resplandor difícil de describir. Cada pared estaba cuidadosamente decorada. No eran superficies lisas. Los artesanos habían tallado querubines, palmeras y flores abiertas en la madera antes de cubrirlas con oro. Todo había sido realizado exactamente como se describe en las Escrituras. Primera de Reyes 6, 29 a 30. Nada era improvisado. Cada detalle recordaba la santidad, la vida y la presencia de Dios entre su pueblo. Quien ingresaba al templo comprendía inmediatamente que aquel lugar era diferente a cualquier otro edificio del mundo antiguo. No era un palacio, no era un monumento al poder de un rey. Era una casa dedicada exclusivamente al Dios de Israel. Pero había un lugar al que prácticamente nadie podía entrar. Al fondo del templo se encontraba el lugar santísimo. Era un espacio perfectamente cuadrado, separado del resto del santuario por un enorme velo. Allí se encontraba el objeto más sagrado de todo Israel, el Arca de la Alianza. La Biblia describe que Salomón hizo colocar dentro del lugar santísimo 2 enormes querubines de madera de olivo, recubiertos completamente de oro. Sus alas extendidas ocupaban todo el ancho de la habitación. Sus alas tocaban una pared y la otra, mientras sus rostros estaban orientados hacia el centro del santuario. Primera de Reyes 6, 23 a 28. La escena debía ser sobrecogedora, pero había algo todavía más importante. El arca no era simplemente un objeto religioso. Representaba el pacto establecido entre Dios y su pueblo. Sobre ella se encontraba el propiciatorio, asociado en las Escrituras con la presencia divina. Por eso, el lugar santísimo no era una habitación común, era el punto más sagrado de todo el templo, y solamente el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año. El templo podía estar cubierto de oro, podía estar lleno de riquezas, pero su verdadero significado no estaba en el oro. Estaba en aquello que representaba la presencia de Dios en medio de Israel. Pero el lugar santísimo no era el único espacio extraordinario del templo. A su alrededor se encontraba un conjunto de objetos cuidadosamente diseñados para el servicio religioso. En el lugar santo estaban los enormes candelabros de oro. Su luz iluminaba continuamente el santuario. También se encontraba el altar del incienso, donde los sacerdotes ofrecían el incienso delante de Dios. Y frente al santuario se levantaba una estructura que probablemente habría sorprendido a cualquier visitante: el enorme mar de bronce. Era una gigantesca vasija circular, sostenida por 12 bueyes de bronce. La Biblia describe que tenía una capacidad de miles de litros. Su función estaba relacionada con las ceremonias de purificación de los sacerdotes. Pero el templo todavía guardaba más. Había 10 mesas de oro, 10 candelabros, numerosos utensilios de oro y cientos de objetos destinados al servicio del santuario. Todo aquel esplendor tenía un propósito: servir al culto del Dios de Israel. El templo no era solamente impresionante por su arquitectura. Era un complejo religioso cuidadosamente organizado, donde cada objeto tenía una función específica. Después de años de trabajo,
Todo estaba preparado. El templo había sido terminado. Sus muros estaban cubiertos de oro. Sus patios estaban llenos de objetos de bronce. Los sacerdotes habían sido organizados. Los utensilios sagrados estaban listos. Pero todavía faltaba algo. El objeto más importante de todo Israel aún no había sido colocado en el nuevo santuario: el Arca de la Alianza. Salomón reunió entonces a los ancianos de Israel, a los jefes de las tribus y a los principales líderes de la nación. Todos se dirigieron hacia Jerusalén. El propósito era solemne: llevar el arca desde la ciudad de David hasta el nuevo templo. Los sacerdotes levantaron el arca cuidadosamente. El pueblo observaba en silencio. Aquella pequeña caja cubierta de oro estaba a punto de entrar en el edificio más grandioso que Israel había construido. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Cuando los sacerdotes llevaron el arca al lugar santísimo, una nube llenó el templo. La presencia de Dios se manifestó de tal manera que los sacerdotes ya no podían continuar con su servicio. El edificio estaba terminado, pero ahora el verdadero propósito del templo comenzaba a cumplirse. La nube había llenado el templo. Los sacerdotes no podían continuar ministrando. Y frente a aquella enorme congregación se levantaba finalmente la obra que David había soñado y Salomón había construido. Entonces Salomón se colocó delante del altar. Extendió sus manos hacia el cielo y comenzó a orar. El rey reconoció que Dios había cumplido la promesa hecha a David. Pero también comprendía algo fundamental. Por magnífico que fuera aquel edificio, ninguna construcción podía contener al Dios de Israel. Salomón declaró: ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Salomón pidió que Dios escuchara las oraciones de su pueblo, que los perdonara cuando se arrepintieran, que los escuchara durante tiempos de guerra y calamidad. E incluso pidió por los extranjeros que llegaran desde tierras lejanas, atraídos por el nombre del Dios de Israel. Cuando terminó su oración, Salomón bendijo a la congregación y comenzó una enorme celebración. Sacerdotes y levitas llenaron los patios. Las trompetas resonaron. El humo de las ofrendas ascendió sobre Jerusalén. Y miles de israelitas participaron durante días en la dedicación del templo. La magnitud de los sacrificios fue extraordinaria. La Escritura menciona 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Cuando finalmente terminó la celebración, el pueblo regresó a sus hogares, alegre por todo lo que Dios había hecho por Israel. El sueño de David se había cumplido. La obra de Salomón estaba terminada, y el templo había alcanzado uno de los momentos más gloriosos de su historia. Pero su grandeza nunca había dependido solamente del oro, del cedro o de sus enormes muros. Y aunque nadie entre aquella multitud podía imaginarlo todavía, aquellos muros no permanecerían para siempre. El templo había sido terminado. Jerusalén resplandecía. Y el reino de Salomón había alcanzado una prosperidad extraordinaria. Pero la época de esplendor no duraría para siempre. Con los años, algo comenzó a cambiar, incluso en el propio Salomón. El rey que había construido el templo permitió que influencias extranjeras penetraran cada vez más profundamente en su vida. Sus muchas esposas extranjeras inclinaron su corazón hacia otros dioses, y Salomón comenzó a levantar lugares de culto para ellos. El hombre que había dedicado una casa al Dios de Israel
terminó tolerando altares dedicados a otros dioses alrededor de Jerusalén. Después de su muerte, las consecuencias fueron todavía mayores. El reino se dividió. Al norte quedó Israel, al sur Judá. Jerusalén y el templo permanecieron dentro del reino de Judá. Pero tener el templo en su territorio no significaba que el pueblo permaneciera fiel. Pasaron generaciones. Hubo reyes que buscaron a Dios y otros que llevaron a Judá nuevamente hacia la idolatría. En algunos momentos, incluso el propio templo fue contaminado por prácticas que contradecían aquello para lo que había sido construido. Sin embargo, comenzó a surgir una idea peligrosa. Mientras el templo de Dios permaneciera en Jerusalén, la ciudad no podía caer, pero los profetas advirtieron que aquella confianza era falsa. Siglos después de Salomón, el profeta Jeremías se colocó a las puertas del templo y confrontó directamente al pueblo. Su mensaje era claro: no podían vivir en desobediencia y después refugiarse en el edificio como si sus muros garantizaran la protección de Dios. El templo era sagrado, pero no era un amuleto. No podía sustituir la obediencia. Y mientras Judá ignoraba aquellas advertencias, el mundo alrededor de Jerusalén estaba cambiando. Grandes imperios luchaban por dominar la región. Asiria había desaparecido como gran potencia. Egipto intentaba recuperar su influencia. Y desde Mesopotamia surgía un nuevo imperio, Babilonia. Sus ejércitos avanzaban cada vez más cerca. Jerusalén todavía tenía sus murallas, todavía tenía su rey, y sobre la ciudad todavía se levantaba el templo construido por Salomón. Pero después de siglos de advertencias ignoradas, el enemigo que finalmente destruiría aquella casa ya estaba en camino. La amenaza finalmente llegó a Jerusalén. Babilonia ya dominaba gran parte de la región. Y después de años de rebeliones y advertencias ignoradas, el rey Nabucodonosor envió nuevamente sus ejércitos contra Judá. Jerusalén quedó sitiada. Las tropas babilónicas rodearon la ciudad. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Y mientras los meses pasaban, el hambre comenzó a consumir a quienes permanecían detrás de las murallas. Finalmente los babilonios abrieron una brecha. Las defensas de Jerusalén habían caído. El rey Sedequías intentó escapar durante la noche, pero fue perseguido y capturado. La ciudad quedó a merced de Babilonia. Entonces ocurrió lo que durante generaciones muchos habían creído imposible. Los soldados entraron en Jerusalén. Llegaron hasta el templo. El oro que había cubierto sus espacios sagrados fue saqueado. Los objetos de bronce fueron destruidos o llevados como botín. Las enormes columnas, las basas, el gran mar de bronce. Todo aquello que había representado la riqueza y magnificencia del santuario fue desmantelado. Y después le prendieron fuego. El templo que Salomón había construido siglos atrás comenzó a arder. Las puertas de madera fueron consumidas. El humo cubrió Jerusalén. Las llamas alcanzaron los espacios que alguna vez habían estado revestidos de cedro y oro. La Escritura lo relata con una sobriedad devastadora. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Segundo Reyes capítulo 25, versículo 9. Después fueron derribadas las murallas de la ciudad. Muchos de los habitantes que sobrevivieron fueron llevados al exilio en Babilonia. Jerusalén quedó devastada, y el primer templo había desaparecido. El edificio que había simbolizado el período de mayor esplendor del reino de Israel terminó convertido en ruinas. Pero su destrucción no significó el final de su historia, porque décadas después,
un pueblo exiliado recibiría una oportunidad inesperada de regresar. Y sobre aquellas ruinas, el templo volvería a levantarse. Jerusalén había quedado en ruinas, el templo había sido destruido. Y gran parte del pueblo de Judá vivía ahora lejos de su tierra, pero el exilio no sería el final. Décadas después, Babilonia cayó ante un nuevo imperio, Persia, y el rey Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran la casa de Dios. Los exiliados comenzaron a regresar, y sobre el lugar donde alguna vez se había levantado el templo de Salomón, comenzó la construcción de un nuevo santuario. Cuando fueron colocados sus cimientos, ocurrió algo extraordinario. Los jóvenes celebraban, pero algunos de los ancianos que habían conocido el antiguo templo lloraban al recordar lo que se había perdido. Aquel sería conocido como el Segundo Templo. Siglos después sería transformado y ampliado monumentalmente durante el reinado de Herodes el Grande. Ese fue el complejo del templo que existía en tiempos de Jesús, pero tampoco permanecería para siempre. En el año 70 después de Cristo, durante la guerra entre Roma y los judíos, las fuerzas romanas tomaron Jerusalén y el segundo templo fue destruido. Desde entonces, ningún templo judío ha vuelto a levantarse allí. Hoy, el paisaje de Jerusalén es completamente diferente al que contempló Salomón. El edificio que construyó desapareció hace más de 2500 años. Y no existe una reconstrucción intacta del primer templo que podamos contemplar. Pero el lugar asociado con aquel santuario continúa siendo uno de los espacios religiosos más importantes y disputados del mundo. El templo de Salomón sobrevivió durante siglos, pero su influencia ha sobrevivido durante milenios. Comenzó con el deseo de David, fue construido por Salomón, albergó el Arca del Pacto, contempló reyes, profetas, reformas, invasiones y finalmente su propia destrucción. Pero quizás su historia dejó una enseñanza todavía mayor que sus muros. Salomón mismo lo había reconocido el día de la dedicación. Ningún edificio, por extraordinario que sea, puede contener a Dios. El oro desapareció, el cedro ardió, las enormes estructuras fueron destruidas. Pero las palabras pronunciadas allí y la historia de aquel lugar todavía siguen siendo recordadas. Más de 3000 años después,